del antiguo pacto. En esa caja de oro, hermanos, ahí estaban las tablas de la ley, una medida de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y ahí lo que cubría era el propiciatorio. Ahí el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación en aquel tiempo, hermanos, por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ahí echaba la sangre. Cuando decía el pecador, hermanos, la historia que contó Jesucristo de este pecador y de un publicano que fueron a dejar una ofrenda, el pecador no quería ni levantar la vista, hermano, y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Propicio, es decir, que no venga tu ira, que no venga tu ira. Propiciación, de hecho, la palabra teológica es el quitar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Eso es propiciación. La ira de Dios contra el ser humano, contra el pecador, fue eliminada porque Cristo hizo propiciación. Dios ya no está enojado con la raza humana. En muchas iglesias cristianas, como no pueden cambiar el comportamiento de los cristianos, ¿saben qué es lo que dicen? Dios está enojado, vas a ver que la ira de Dios va a venir contra ti. Hablando, hermanos, como pintan un Dios airado, enojado, pero bíblicamente no está Dios enojado. La ira y el enojo ya fue todo su enojo y la ira por todos los pecados de la raza humana. Dios ya descargó su ira sobre su propio Hijo y por eso ya está satisfecho. Ya no hay ira en el rostro, en el corazón de Dios. Hay amor, hermanos, para que la humanidad se salve. Ahora, Él es la propiciación, dice, de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también de todo el mundo. Y entonces, pero entonces ya todos los seres humanos son salvos. No, vamos a verlo ahorita. Estamos hablando del perdón de pecados. Salvación es pasar de muerte a vida. Y ahora, hermanos, en unos momentos vamos a hablar de eso para que comprendan. Cristo fue la propiciación para todo el mundo, pero eso no es salvación universal. Si perdón de pecados fuera salvación, entonces toda la raza humana es salva. Si perdón de pecados fuera salvación, pero el perdón de pecados no es ser salvo, no es salvación. Recuerda, la expiación, Antiguo Testamento, cubría nuestros pecados. Cristo no vino a cubrir nuestros pecados. Cristo vino ¿a qué? A quitar nuestros pecados. Entonces, tú eres una persona perdonada. En Cristo Jesús, si ya aceptaste a Cristo, ya recibiste el perdón. Entonces eres un ser humano perdonado. Entonces vean, en Cristo Jesús, vamos a ver la provisión de Dios para el perdón de pecados. En Cristo Jesús, pongan atención a esa gráfica y no sé si alcanzan a ver, pero traten de verla porque es muy importante que la comprendan. Supongamos que en Cristo Jesús tú tienes ningún perdón, no hay perdón de pecados, entonces no hay condiciones. La condición del hombre es una persona no perdonada, si en Cristo no hubiera perdón. La respuesta del hombre, pues no tiene esperanza. Si no hay perdón, no hay esperanza. Las acciones del hombre, pues comamos y bebamos, porque mañana nos vamos a morir. ¿Entiendes? Esa es la vida de los seres humanos que no creen en Dios. No creen en el perdón de pecados, obviamente, no creen en Cristo, no creen en el cielo, no creen en el infierno. Lo más sabio que yo haría es darle vuelo a la hilacha, como dicen en mi tierra. Haz lo que quieras, disfruta, come, bebe, sexo, borrachera, lo que quieras, porque no hay perdón de pecados. Cuando te mueres ya se acabó todo. Es el número uno, el primero. Ahora, en Cristo supongamos, y esto es lo que cree la mayoría de los cristianos evangélicos el día de hoy, perdón parcial. En Cristo tú tienes, si así fuera, hermanos, perdón parcial, entonces la condición del hombre es: tengo el potencial para ser perdonado. Si en Cristo nada más hubiera perdón parcial, medio perdón, pero no completo, entonces el ser humano, la respuesta del hombre es: ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Dígame pues, si puedo yo recibir perdón de mis pecados que cometo diario, dígame qué cosa tengo que hacer.
Entonces ahí están, hermanos, arrepentimiento, confiesa tus pecados, los judíos expiación y ya están formando, ya van a hacer el primer sacrificio. ¿Cuántos escucharon eso en las noticias? Los judíos allá en Jerusalén van a hacer el primer sacrificio después de hace 2000 años que no tienen templo. Ya tienen todo preparado para hacer el templo. Hermano, cuando veamos que el templo de Jerusalén es construido, la venida de Jesucristo está cerca, más cerca de lo que se imagina. Y acabo de leer en las noticias, ya van a hacer un sacrificio los judíos para el perdón de los pecados. Y no dudo, hermano, que si siguen haciendo esa práctica, vamos a ver a cristianos evangélicos ir a Jerusalén para el perdón de sus pecados, desechando así la sangre del Hijo de Dios, blasfemando contra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces vean la respuesta del hombre: si en Cristo hay potencia, hay perdón, de parcial perdón, dígame qué tengo que hacer. Confesión a un sacerdote, mata tu chivo, tu borrego, haz tu sacrificio, penitencia. Ustedes saben, hermano, el catolicismo, con todo respeto ahí, creen que por hacer de rodillas y sangre, de alguna manera Dios me va a perdonar, me va, qué sé yo. Penitencia, primera de Juan 1:9, como nos enseñaron a los cristianos, como yo enseñé también cuando no entendía la obra perfecta y completa y final de Cristo Jesús en la cruz. Confesar a un sacerdote, pedir perdón, pasar al frente al altar. Les platicaba que en México, en mi tierra, pues casi en unas iglesias casi cada domingo hacen el llamado al altar, ¿cierto? Cristianos, ahí vienen llorando los cristianos: oh, Dios mío, perdóname Señor. Los mismos cristianos. Al otro fin de semana, el otro domingo, hacen el llamado, porque la predicación es con fuego y pura culpabilidad, pura condenación, hermano. Y ya dice: si hay alguno que está aquí, cristiano, que tú pecaste contra el Señor, quiere recibir perdón, pasa para acá, al altar. Hermano, ¿cuál altar? Altar era de los judíos. Un altar era de piedras, hermanos. Ahí se mataban becerros, se mataban animales. Y la gente le sigue llamando a esto el altar. Esto no es el altar, hermano. Esto es una plataforma. Esto no es la casa de Dios, hermanos. Esto es un edificio donde nosotros, la casa de Dios, nos reunimos. Pero seguimos llamándole cosas obsoletas, pasadas del antiguo pacto. ¿Y saben por qué? Porque no les ha hecho clic acerca de lo que Cristo vino a hacer. Vino a iniciar un nuevo pacto, hermanos. Martín Lutero creía en eso. Martín Lutero, hermano, el héroe de la Reforma, por eso vino la Reforma protestante. Bueno, Martín Lutero era un sacerdote fiel, sincero de la Iglesia Católica Romana. Y Martín Lutero se pasaba confesando pecados hasta 7 horas de rodillas. Escuchen bien. Cuando tú hablas con un cristiano y que crea que primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar, que si es para los cristianos ese texto, pregúntale: ¿cuánto tiempo tú demoras diario confesando tus pecados a Dios? Como el legalismo hace hipócritas, hermano, y gente falsa, te va a decir: oh, como 30 minutos, o te va a decir 1 minuto. Pero Martín Lutero, todos los pecados él lo confesaba, 7 horas, hermano, 7 horas de rodilla, recordando: Señor, no hice esto, oh Dios, no hice tanta penitencia, oh Señor, no ayudé a los pobres, oh Dios, mira mi pensamiento, oh Señor, mira que no me quería levantar, oh Padre, mira que tenía flojera, oh Señor, mira que me resentí con tu hermano. 7 horas. Y su biografía dice que cuando se levantaba y se iba, decía: se me olvidó otro, se me olvidó otro. Bueno, pero ¿saben qué? Martín Lutero era sincero. Y si los cristianos del día de hoy creen en lo mismo, hermano, perdón parcial, así deberían de pasar tiempo pidiéndole perdón a Dios. Si realmente creyeras que si tú le confesaras 100% de tus pecados a Dios, tendrías que pasarte buen tiempo pidiéndole perdón a Dios. Porque acuérdense que no es nada más pecados de comisión que se hacen, sino pecados de omisión, cosas buenas que no las haces. Tendrías que estar pidiendo perdón al Señor over and over and over again, todos los días. Y la pregunta sería: ¿y qué si una vez se te olvida algún pecado?
Es que si alguna vez ni cuenta te diste que pecaste, ¿qué pasa con ese pecado no perdonado? ¿Vas a la presencia de Dios? No, la paga del pecado es muerte. No puede ir un ser humano con un pecado sin perdonar a la presencia de Dios. Vas al infierno. Un pecado sin perdonar no puede ser salvo. Dios no acepta eso. Dios quiere un ser humano que no tenga ningún pecado. Y eso somos nosotros. Por la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ok, ahora, en Cristo Jesús tú tienes perdón total. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, hermanos, es incondicional. La condición del hombre, ¿cuál es? Soy una persona totalmente perdonada. La respuesta del ser humano no es, oh Señor, perdóname, mira que fracasé. No, es gracias, Señor. Las acciones del ser humano, vivir en gratitud al Señor. Eso es, entonces aquí están las tres, hermanos. ¿Dónde te encuentras tú? Bueno, perdón, no hay perdón, perdón parcial o después de la cruz cuando existe perdón total. La pregunta es esa, ¿dónde te localizas tú? Hermanos y hermanas, su servidor por muchos años le enseñaron la segunda parte donde hay perdón parcial, ahí perdón parcial. Yo practiqué por muchos años Primera de Juan 1:9 como si fuera para nosotros los hijos de Dios. Después de estarlo leyendo, analizándolo, yéndome al texto griego, hermanos, leyendo comentarios, imposible que Primera de Juan 1:9 sea para los hijos de Dios. Eso no es para nosotros. Eso es el único versículo en el Nuevo Testamento, el único versículo que relaciona la confesión con el perdón de pecados, nada más, ninguno más hace esa relación y tiene su explicación. Pero entonces, hermanos, la pregunta es, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te localizas tú? La reconciliación requirió una limpieza total. Cristo nos limpió de toda injusticia, que dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun cuantos. Uno. Ni aún uno. No creas que tú eres justo, nacimos injustos, hermano. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, vean el apóstol Juan enviando esta carta a un grupo de cristianos donde había gente que no era cristiana y unos decían que no tenían pecado ni nada. Bueno, el apóstol Juan envió esta carta y decir, no, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es la verdad? Cristo Jesús. Una persona, un cristiano que diga que es cristiano y diga, yo no tengo pecado, es un mentiroso. Cristo no vive en ese ser humano. Ahora, si confesamos nuestros pecados, ¿qué quiere decir eso? Si el ser humano, si ustedes allá en esa iglesia, si ustedes se ponen de acuerdo con Dios y confiesan, es decir, estás de acuerdo con Dios, de que sí tienes pecado y que naciste pecador, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue exactamente lo que hizo por medio de Cristo Jesús. Esa es la explicación de 1 Juan 1:9. Una paráfrasis, hermanos, en base, vean, 1 de Juan 1:9 se tiene que interpretar a la luz de toda la Escritura, a la luz de lo que Cristo hizo. Hay cientos de versículos que apuntan a que Cristo murió por todos los pecados, por los pecadores. Entonces, una paráfrasis sería, si estamos de acuerdo, o cuando Juan escribiera a esa iglesia, si están de acuerdo con Dios respecto a nuestros pecados, Él es fiel y justo para haber perdonado nuestros pecados y habernos limpiado de maldad. Eso es 1 de Juan 1:9, hermanos. Se tiene que interpretar en base a la cruz. Tienes que ir a la cruz. Entonces aquí dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Adivinen qué, el apóstol Juan estaba diciendo esta declaración en base a lo que él sabía que Cristo había hecho en la cruz. Si le pudiéramos interrogar tal vez al apóstol Juan, él nos iba a decir, no, Cristo ya perdonó los pecados. Eso es en base, si alguno de ustedes seres humanos está de acuerdo que nació con pecado y que nació pecador, póngase de acuerdo con Dios. Dios dice que eres pecador, que naciste con pecado. Entonces eso es confesar. Dios es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarte de toda maldad. Hace 2000 años Cristo envió a su Hijo para hacer exactamente eso, hermanos.
Preguntas para considerar entonces son: ¿cuándo fue la única vez que fuiste perdonado de todos tus pecados? La respuesta es: ¿cuándo fue eso? En la cruz. En la cruz, hermanos. ¿Cuándo fue la única vez que fuiste limpiado de toda injusticia? En la cruz también, hermanos. Cristo nos llamó a tener comunión. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Miren, a los hijos de Dios. Pero si andamos en luz, nosotros ya andábamos en tinieblas, ahora somos cristianos. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué cosa tenemos? Comunión unos con otros. ¿Y qué cosa hace la sangre de Jesucristo con los que andamos ya en Cristo Jesús, en la luz? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? O de algunos pecaditos, o de los más chiquititos, pero los grandotes, eso de adulterio, matarse uno mismo, eso Dios no te lo perdona. La sangre de Cristo perdona todo pecado. Jesucristo dijo: consumado es. Cristo entregó su espíritu, hermanos. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: it is finished. Consumado es, misión cumplida. It is done, ya se acabó. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bajo el antiguo pacto, el perdón, antes de Cristo, antes de la cruz, el perdón era condicional, basado en que la gente hacía. Por eso Jesucristo, bajo el antiguo pacto, cuando vino, dijo que cuando le dijeron: enséñanos a orar, dijo: bueno, cuando oren, bajo el antiguo pacto, oren así: Padre nuestro, etcétera. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Y uno dice amén, pero síguele leyendo. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué dice bajo el antiguo pacto? Tampoco su Padre los va a perdonar sus ofensas a ustedes. Antiguo pacto, antes de la cruz, así era. Si tú no perdonabas, Dios no te perdonaba, olvídalo. Pero cuando Cristo vino, ya hubo perdón total de pecados. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto. ¿Y cómo es la vida, hermano? Bajo el Nuevo Pacto, el perdón es final, basado en lo que Cristo hizo. Por eso Pablo nos dice: antes sean benignos unos con otros, sean misericordiosos unos con otros, perdónense unos con otros, a otros. ¿Cómo? Como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Vean el Antiguo Testamento. Perdonen, porque si no perdonan, si ustedes perdonan a la otra gente, Dios los perdona. Si no los perdonan, ustedes, Dios no los va a perdonar. Nuevo Testamento: perdonen unos a otros, perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes. Él se sentó a la diestra del Padre. Miren, hermanos, Hebreos 1:3, ya lo hemos visto. Habiéndose sentado, ya no hay más sacrificio por el pecado, ya se acabó. Hebreos 10:17 añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Lo crees, hermano? Creer, primero, entiende cuando dice nunca, el Señor: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más significa nunca más. Hay una canción que se llama What Sin, Lord? What Sin? ¿Qué pecado, Señor? Mi hijo, son, perdón. What sin, son. Es como que el hijo va al Padre, a Dios, el Hijo de Dios va a pedir perdón por sus pecados, y Dios le dice: pero ¿cuál pecado, mi hijo? ¿Cuál pecado, mi hijo? Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. No hay más juicio por el pecado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque se sigue portando mal, no. Porque es homosexual, no. Porque es borracho, porque es mujeriego, porque es maldiciente, porque es violador, no. Miren lo que dice la Biblia: ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué van los homosexuales a la condenación eterna? ¿Por ser homosexual? No, por rechazar al Hijo de Dios, por rechazar su salvación. ¿Por qué van los mentirosos a la condenación eterna? ¿Por ser mentirosos? No, por rechazar a Cristo.
¿Por qué van los ladrones? ¿Por qué van los mujeriegos? ¿Por qué van lo que sea, hermanos? Aún la Biblia dice borrachos, dice cobardes, los mentirosos, van a la condenación eterna, pero no por los pecados que cometen, porque Cristo ya murió por los pecados. Van por su rechazo a la verdad. Ya no hay más condenación para el creyente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte? La paga del pecado es muerte. Cometes un pecadito, muerte, a la condenación eterna. Mientes, muerte, a la condenación eterna. Adulteras, muerte, condenación eterna. Mal pensamiento, muerte, condenación eterna. Esa es la ley de la paga del pecado. Es como un juez, hermanos, que tuvo que juzgar a su propio hijo por un crimen grande que había cometido su propio hijo. Y este juez dejó su, ¿cómo se llama? Mazo, ¿okay? Y se baja y él las paga, hermano. Primero tuvo que sentenciar el juicio sobre su propio hijo. Este es el castigo, esto es lo que tienes que pagar por eso que tú hiciste. Pero él se quita su túnica, hermano, se baja y escribe el cheque y lo paga. Él dice, saldo pagado, paid in full. Pagado totalmente, ese fue el castigo, pero él mismo lo pagó, hermanos. El perdón es recibido en su vida resucitada. Vean Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, en Cristo Jesús tenemos redención también. Puedes ver a cristianos pidiéndole perdón a Dios, nunca vas a ver a cristianos pidiéndole a Dios que los redima. Y aquí dice lo mismo. En Cristo tienes redención, en Cristo tienes perdón. ¿Por qué los cristianos se aceptan la redención final, total, perfecta, ya no le piden nunca más? ¿Y por qué los cristianos siguen pidiéndole perdón total a Cristo, hermano? Eso es, no puedes dividir ese versículo, que claramente que en Cristo tienes perdón de pecados, tienes redención. Entonces, si aceptas la redención perfecta y total, acepta también el perdón perfecto y total, el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, una vez más, el perdón de pecados. Cristo murió por ti en aquel día para que pueda vivir dentro de ti en este día. La reconciliación proviene totalmente de Dios. Colosenses 1:19, hermanos, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo, etcétera, que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en su mente haciendo obras malas, ahora hablando de los gentiles, hermanos, los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarlos delante de santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué ministerio nos dio Dios? De la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo hace 2000 años reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si no nos tomó en cuenta Dios nuestro pecado cuando éramos hijos del diablo, ¿cómo nos va a tomar en cuenta los pecados ahora que somos hijos de Dios y estamos 100% perdonados? No hace sentido, hermanos, no hace sentido. Piensen en esto, en un funeral, una persona murió, hermanos, supongamos murió esta persona de una enfermedad muy mala, ¿ok? ¿Cuál es su estado? Está muerta. ¿Qué cosa la mató? Una enfermedad. Para salvar a esta persona tendríamos que hacer dos cosas: sanar su enfermedad. Acuérdense, está muerto, ¿ok? Imagínense una persona que está muerta. Para salvarla tenemos que sanar a ese muerto su enfermedad, digamos, no sé, cáncer, hay enfermedades mortales, hermanos. Otra, tienes que darle vida, necesitas darle vida. Si me están siguiendo, ¿qué sucedería si solo sanamos el cáncer o la enfermedad a ese muerto y no le damos vida? ¿Qué cosa sucedería? Piensen. Sigue muerto, pero sano. Porque le sanaste a ese muerto, le sanaste ya su enfermedad, pero sigue muerto. Ahora, ¿qué sucedería si le damos vida y no sanamos su enfermedad? Vuelve a morir porque el cáncer o la enfermedad mala lo vuelve a matar. ¿Qué sucedería
si le sanas nada más 98% de su enfermedad, ¿qué cosa sucedería? Va a morir. Vuelve a morir porque la enfermedad lo volvería a matar. Entonces, hermanos, en la cruz, Cristo nos sanó del cáncer del pecado perfectamente. Pero estamos ¿qué? La mala noticia, todavía no tenemos vida. Estamos con ese cadáver. En la cruz, vean, primero Cristo murió, sí, pero está el ser humano muerto. Eso no es salvación. Salvación es Él murió y resucitó al tercer día para ofrecer salvación. Entonces, hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. ¿A quién? Su misma vida, eso es la salvación. ¿A quién, hermanos? A todos los seres humanos ya 100% perdonados. Esa es la salvación. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Qué sucedería si Dios solo nos hubiera perdonado 99% de nuestros pecados? ¿Qué sucedería? 1% no te perdonó Dios en la cruz. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Si nosotros, hermanos, si los seres humanos, Dios nos hubiera dejado un pecadito sin perdonar, ese pecadito nos lleva al infierno a todos. ¿Están siguiendo? ¿Están comprendiendo por qué la obra de Jesucristo tuvo que ser perfecta, completa, total y final? ¿Sí comprenden, hermanos, ahora por qué estamos 100% perdonados? Porque si viviéramos pidiendo perdón, confieso para que Dios me perdone, confieso para que Dios me perdone, ¿y si se te olvida un pecado? ¿Qué va a pasar? ¿Estás perdonado o no estás perdonado si no se lo confiesas? Si tú practicas confesar para que Dios te perdone, entonces no estás perdonado porque no se lo confesaste. No me vas a decir, bueno, Dios sabe que se me olvidó y ya me lo perdona por la gracia de Dios. No, pues ¿cómo? Pues entonces pues acepta toda la gracia de Dios. No puede haber salvación con un pecadito sin perdonar. Por lo tanto, o Cristo lo hizo todo, hermanos, o Cristo no hizo nada. O Cristo, la gracia de Dios es total o no es gracia, no le llames gracia. O todos nuestros pecados han sido perdonados o ninguno ha sido perdonado. Pero no digas, más o menos perdonado, algunos pecados perdonados. No, hermano, o todos nuestros pecados han sido quitados o ninguno ha sido quitado, o la vida eterna dura por siempre, o no le llamen vida eterna si Dios te la puede quitar y la puedes perder. O todo ya ha sido consumado o nada ha sido consumado, o ya hemos sido limpios de toda injusticia o no hemos sido limpios de toda injusticia. Y lo último, hermano, o ya hemos sido reconciliados con Dios o nunca hemos sido reconciliados con Dios. Entonces la conclusión, reconcíliate con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos, los cristianos rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Porque Dios ya se reconcilió con la raza humana. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios en Él. En Cristo Jesús, tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tan justa es la justicia de Dios? 100%. Perfectamente justa. ¿Qué tan perfecta es la justicia de Dios? Perfectamente justa. Y yo soy hecho justicia de Dios. Tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios nunca va a rechazar su justicia. Para perder la salvación, Dios tiene que rechazar la obra de Cristo Jesús en nosotros, lo cual sería un desastre, una contradicción grandísima. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces identifícate dónde te encuentras tú. ¿Has confiado totalmente en Cristo y solamente en Él para tu perdón y reconciliación? ¿O aún estás tratando de añadir a lo que Dios dijo que ya está consumado? Pregunta, hermano, ¿estás dispuesto a recibir el mensaje del amor y de la gracia total de Dios y reconciliarte con Él? Tu elección es o aceptar lo que Cristo hizo por ti una vez para siempre y decir, ya, Señor, ya, gracias, porque me perdonaste, soy un ser humano perdonado. Cuando duermo estoy perdonado, cuando canto estoy perdonado, cuando me enojo estoy perdonado, cuando me río estoy perdonado, cuando peco estoy perdonado, cuando eres un ser humano perdonado. Eso no va a cambiar. O ¿cuál crees que es la otra, es continuar pidiéndole a Dios lo que ya te dio por medio de Cristo Jesús? Es como, hermanos, recibir a Cristo Jesús. Cristo Jesús, este es el perdón de pecados. Yo ya acepté a Cristo Jesús y voy, Dios, dame perdón de pecado, por favor.
dame perdón de pecado. Dios dice, hay perdón de pecados en mi Hijo. Pero yo, oh no, Dios, pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Perdóname, Señor, Señor. Y aquí está el perdón de mis pecados, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, termino con esto, ya que puse la ilustración de los changos ahí. En esta isla atrapaban changos, era un platillo especial. Entonces lo que guiaron los de la aldea de esa isla, hermanos, fue amarraron un coco, le hacían un hueco, le tiraban el agua y lo llenaban de garbanzos, de semillas, le hacían un huequito, lo amarraban bien fuerte. En la tarde bajaban los changos, metían la mano, hermanos, y agarraban un puño de frijoles y se le quedaba la mano. Al otro día tranquilamente venían los de la isla, hermanos, y el chango gritaba y gritaba, quería irse y no soltaba sus frijoles y se lo comía. ¿Cómo pudo haber sido liberado ese chango? Suelta los cochinos frijoles, deja los frijoles y eres libre. Bueno, hermanos, muchos cristianos están como esos changos. Lo único que tienen que hacer es acepta el perdón de tus pecados de una vez y para siempre. Pero cuando predico esto, hermanos, hay una gente que dice, no, usted está equivocado, está diciendo herejía, el pastor Roberto es un hereje, que bla, bla. Hermano, no estoy mintiendo. No quieren oír nada más. No vayan nada más. Y otros hermanos se quedan como que parece que me va a dar me va a caer un rayo. ¿Cómo puede decir eso el pastor Roberto? Hermanos, consumado es. Recuerden que hasta que descansen en la finalidad de la cruz, nunca podrán regocijarse en la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la obra perfecta, completa y final de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque el perdón que tú realizaste de nuestras vidas, Señor, fue perfecto. No tenemos una mancha de pecado ante tu presencia, Señor, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo vivió la vida perfecta por nosotros, que nunca podríamos. Cristo nos perdonó 100%, Señor, nuestros pecados, porque sabías que íbamos a seguir fallando de una u otra manera. Señor, aceptamos de una vez por todas ese perdón precioso tuyo. Y Señor, sabemos que de ninguna manera tu Espíritu nos guía a aprovechar, a abusar del perdón, a irnos a pecar como locos, nada más porque sabemos que estamos perdonados. Tu Espíritu Santo nos impulsa a no pecar y a honrarte por medio de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros lugares. Despídenos en paz de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.